amarillo de las flores. Entonces esto lo descubrieron en los 60, ¿no? Sí, nuestros abuelos, pues bueno, de hecho ya estaba toda la calcificación, pero pues nuestros abuelos cuidaban los chivos en los 60 acá y ellos vieron cómo... Fuimos a Oaxaca y no fuimos ni a Puerto ni a Huatulco. Fuimos a uno de estos lugares que son verdaderamente únicos en el mundo y fuimos a las cascadas. Lo que estamos viendo aquí son unas fotografías y un video muy corto de las cascadas de Hierbelagua y la verdad es que son bastante impresionantes. Como contexto, solamente hay dos lugares así en el mundo. Uno de ellos está en la mitad occidental de Turquía, se llama Pamukkale y está cerca de la ciudad de Hierápolis. Hierápolis era una ciudad griega construida alrededor del siglo II a.C. y conocen vulgarmente este lugar como el Castillo de Algodón. Les voy a poner una foto aquí para que lo vean. Pues la verdad es que es muy bonito también. Nosotros fuimos a Hierbelagua. Nosotros decidimos ir a Hierbelagua por varias razones. Primero, porque es un lugar único en el mundo. Segundo, porque no íbamos a volar a Turquía un fin de semana. Y tercero, porque se encuentra bastante cerca de Oaxaca capital. Está a unos 70 kilómetros más o menos de Oaxaca capital y está en la Sierra Mixe de Oaxaca. Cuando tú llegas, tú vas a llegar a la comisaría de San Isidro en San Lorenzo Albahadas. La verdad es que todas las cercanías son arqueológicas. Las cercanías tienen la zona arqueológica de Mitla, muy bonito. La verdad es que nosotros no tuvimos el tiempo suficiente para ir a Mitla, pero la zona arqueológica de Mitla es muy bonita de lo que nos han comentado. Cuando nosotros estuvimos en Hierbelagua tuvimos la fortuna de ser guiados por un local de municipio. La verdad es que una de las cosas que más sorprendentes me parecieron de todo lo que nos compartió es que, a diferencia de Pamukkale, que es un lugar de aguas termales conocido desde el siglo II antes de Cristo, él nos contaba que este lugar, Hierbelagua, fue descubierto por la generación de sus abuelos cuando iban a pastar el ganado. Cerca de los 70s, 1970s, por ahí del sexenio de Echeverría Álvarez. La verdad es que no tiene mucho que lo descubrieron los pobladores y luego el gobierno llegó, pues vaya, quizá por aviso, no sé, a hacer estudios y se dieron cuenta que era un lugar maravilloso y único en el mundo y supongo que los decidieron hacer patrimonio cultural. Los pobladores de la Sierra Mixe le dan el nombre de Hierbelagua porque cuando uno se asoma a ver los pequeños acuíferos, los pequeños, ahora sí que flujos de agua que tiene la montaña, el agua burbujea por debajo. Entonces hace el símil de que estuviera hirviendo. El agua burbujea principalmente por una alta concentración de dióxido de carbono, de CO2. Y la verdad es que el agua no es cálida. El agua está generalmente a 22 a 27 grados centígrados. Y comparado al clima natural de Oaxaca, podríamos considerar que es agua templada o que está debajo de la temperatura del ambiente. Y una de las principales maravillas que tiene también este lugar es que cuando la lluvia pasa por la piedra caliza que está debajo del terreno, de la tierra, resurge en unas albercas, balnearios que se utilizan. Y pues a ver, lo que genera esa efervescencia es esencialmente una caída de presión. Una caída de presión que ves debajo de la superficie del agua. La verdad es que una de las preguntas obligadas que uno se tiene que hacer cuando llega a paisajes como estos es cómo sucedió, cómo se formó. Y tanto platicando con locales como haciendo un poquito de investigación, pues es una formación de millones de años. La teoría, o a ver, la explicación
más sensata, más presumible, es que como el flujo de agua era rico en minerales, específicamente en cal o carbonato de calcio, que pues, es muy común en rocas, en suelos fértiles, en esqueletos, en conchas de mar, calizas y también mármol, si tus gustos son algo más exquisitos. Es extraño ver que un río que tenga tan alta concentración de cal que se solidifique. Por lo que nosotros entendemos, la cascada se forma así porque la lluvia se colaba debajo del subsuelo de la montaña. Y el subsuelo de la montaña, al ser esencialmente roca caliza, el agua se iba llenando de minerales, principalmente de cal. Cuando el agua sale por los manantiales que hoy se utilizan como balnearios, por las alberquitas que uno tiene en la cima de la montaña, todo el agua ya sobrecargada de minerales fluía hacia abajo por el acantilado. Y ahora sí que el agua que ya estaba sobrecargada de minerales se iban pegando a las rocas porque el aire lo separaba también. Tras miles y miles y miles de años, millones de años, la verdad es que se fue, o sea, todo parece indicar que se fue solidificando. El agua se fue solidificando y pegando a la montaña. Y su contacto con el sol le dio todo este aspecto blancuzco, opaco, que hoy conocemos como cascadas petrificadas. Es un lugar francamente imponente. Otra de las cosas bien interesantes del lugar es que hoy todavía puedes ver esos descubrimientos. Tú puedes ver, si tú vas, ¿no? Puedes ver cómo gotean y se van gotean de las estalactitas que tienen de formación menos de 100.000 años. Y es bien interesante porque uno puede presenciar los descubrimientos que igual y los antropólogos robots de Tesla, cuando lleguen a revisar todo este tipo de cosas, van a registrar cómo estos flujos de agua se fueron convirtiendo en rocas. Y pues eventualmente todo este flujo de agua se va a convertir en minerales, en rocas, se va a convertir en un espectáculo natural en el que pareciera que la montaña llora, que pareciera que la montaña se escurre y tiene, pues vaya, estas cascadas petrificadas. La verdad es que es uno de los pocos lugares de México y de Oaxaca que puedes decir que son únicos en el mundo, y terminan siendo por espectáculos absolutos de geología y de todo lo relacionado a las ciencias naturales si en algún momento te interesaron. Otra de las cosas que a nosotros en su momento nos asustó es que el guía nos comentaba que lo que hacía que las piscinas tuvieran este color verduzco, turquesa, eran concentraciones de cobre. Y la verdad es que nosotros nos preguntábamos entonces qué pasa, por qué es que los turistas se sienten tan confiados en entrar en piscinas de cobre, ¿no? Y resulta que no. Una de las cosas que es muy común pensar es que tiene altas concentraciones de cobre, porque pues, te lo dicen todos. Pero resulta ser que lo que tiene más bien es alta concentración de, ahora sí que cal y magnesio. Y le da un aspecto similar al que le daría al agua si estuviera cerca de yacimientos de cobre o tuviera el agua altas concentraciones de cobre en general. Es impresionante porque todo el color del verdor turquesa que tú ves en la cima de la montaña, cuando el agua termina por solidificarse, termina siendo un blancuzco opaco. Y la verdad es que la cima de la cascada tiene unos panoramas también impresionantes. Pero siéndote muy honesto, la verdad es que todas las vistas son impresionantes. En la cima de la montaña, desde el hike completo, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer como un mini hike completo nos tardamos 2 horas y algo. En rodear la montaña, bajamos las cascadas y las escalamos. Pues a ver,
subimos por ellas, más bien, no llevamos equipo de escalada ni nada. Y una de las cosas que más me impactó a mí es que hay muchos tipos de magueyes en una zona tan pequeña, porque es un suelo muy, muy fértil. Y la vegetación propia es muy variada. También nos comentaban que de repente se encontraban pumas y jaguares por ahí, pero tuvimos la fortuna de no encontrarnos ningún depredador. Supongo que los humanos han desplazado toda la fauna propia de la zona. Y otra cosa que nos encontramos fue una cueva. La verdad es que yo no me metí a la cueva. Decían que en la cueva podrías entrar de pie. Yo no me metí, pero siento Juan, que es un amigo mío muy, muy querido con el que fuimos. Juan, si estás viendo esto, te mando un abrazo enorme. Y tengo entendido que uno entra de pie y que todavía hay veladoras y Coca-Colas y pendejadas que uno se encuentra, ya sea de basura o de rituales en ofrendas que le hacen a la madre tierra, a la naturaleza. Porque no hay que olvidar que son zonas zapotecas, son zonas de, pues vaya, que los pueblos indígenas zapotecas cuidaban. Nosotros nos encontramos con mucha gente que nos estaba compartiendo uno de los mitos más importantes de la zona, que es que hasta el día de hoy se cuenta que se han visto gente que desciende de los zapotecas vivir en esas cuevas. Y todas esas cuevas son o sea, son muchas, a 10 kilómetros a la redonda, en la zona arqueológica de Mitla, de Hierbelagua, las cascadas, las faldas de la montaña. Y pues a ver, la verdad es que quise hacer un poquito más de investigación, no encontré mucho. Yo creo que el Estado mexicano se ha visto muy poco proactivo a la hora de hacer investigaciones del área. Y por supuesto, de ser necesario y verdad que estas gentes viven en cuevas todavía, integrar esos pobladores de las culturas milenarias a Oaxaca. Y también es que son pobladores que se consideran guardianes milenarios de esas tierras, de esas cascadas. Tenían un valle ahí cerca. Y a mí eso me parece fascinante porque hace aproximadamente 2500 años, según nos estaban explicando, los zapotecas utilizaban estos ríos que se petrificaban como un sistema de irrigación bastante, no sé si entre natural, moderno o ingenioso, pero terminaban utilizando todos estos ríos y caudales petrificados que podemos ver como un sistema para que el flujo del agua de la montaña de la lluvia llegara hasta sus valles con sus cultivos. Y la verdad es que es muy difícil tratar de explicar todo esto sin romantizar o hacer algún paréntesis romántico de la relación tan profunda que tenían los zapotecas con la naturaleza y las tierras que habitaban, porque se consideraban guardianes de ella. Entonces aprovechaban esas tierras y en sus visiones tradicionales las guardaban de amenazas y catástrofes. Y la verdad es que no estaban muy lejos de los valles que ellos habitaban, todo este tipo de maravillas geológicas. Las ya muy recomendadas cavernas de Yagul y Mitla, la verdad es que se presume que eran donde los zapotecas se guardaban de tormentas, catástrofes y más, y en algunos casos vivían ahí. No nos dio el tiempo para ir, la verdad es que desafortunadamente no nos alcanzó el día, y pues bueno, yo creo que para otra ocasión será también. Otra de las cosas muy notables es que, a ver, si bien esta maravilla natural contribuye mucho a Oaxaca, en turismo al menos, y Oaxaca es una economía que está fuertemente cargada hacia turismo y servicios,
todavía hay muchos conflictos, principalmente comunitarios, por la administración del lugar y el uso de los ingresos que tiene lugar. Los nativos y los ejidos, pues obviamente ejercen fuertes presiones políticas para que el lugar termine siendo administrado en mayor parte por ellos y los beneficie mayormente a ellos. Y la verdad es que, al igual que la actividad agrícola que buscan defender los ejidos, más que ayudar a la productividad de la región, todo este tipo de presiones políticas le termina a poner un lastre, y no hemos visto cómo, no se ve cómo el Estado mexicano vaya a sortear este tipo de problemas. De hecho, parece que en cierto sentido está cómodo con que este tipo de problemas se queden allá, con que este tipo de problemas se queden en el status quo y hagan la clásica mexicana de hacerte pendejo hasta que pase lo que tenga que pasar. De cualquier manera, y siendo un poquito más optimista con Oaxaca, pues la verdad es que al menos todas las presiones a las que se enfrentan no son tan extremas como lo son en Chiapas, donde las comunidades autogestionadas, tanto los ejidos como los comunitarios, como algunas regiones sincretistas como San Juan Chamula y las regiones zapatistas, ejercen una presión que solicitan al gobierno cosas que son simplemente descabelladas, pero parece ser que en Oaxaca sigue siendo más un conflicto más arreglable, más solucionable, digamos, pero igual no se ve por dónde lo vayan a solucionar. Ahora bien, o sea, es verdad que en Oaxaca la economía se estima que el 56% aproximadamente depende del sector de servicios, de la economía terciaria, y algunos podrían argumentar que este último depende cerca del 40% de su turismo. Sin embargo, y como siempre, México es un país en el que se producen muy pocos datos, entonces no hay mucho que hablar al respecto, porque es un país muy difícil de leer, especialmente el sur del país, en el que no hay voluntad ni para resolver conflictos de administración de un lugar como para generar cosas que nos permitan entender mejor la región. La verdad es que Hierve el Agua es un lugar imponente y es un lugar que al menos a mí me deja muchas reflexiones. Me deja pensando cómo es que la vida humana es una pequeña fracción de tiempo comparado al tiempo que llega a tomar, por ejemplo, formar las cascadas, y que más allá de esas limitaciones hemos logrado mucho como humanidad. Y yo creo que hay varias lecciones y varias reflexiones, o sea, yo me llevo muchas. Y lo que encontré complicado para hacer este video también es que yo creo que hoy solamente hay 2 o 3 lecciones o reflexiones que les puedo compartir porque han madurado lo suficiente en mi cabeza. Una de las cosas en este mismo tono, que era lo que decía Alexander Koyev, que fue el gran intérprete de Hegel del siglo XX, es que el humano es humano porque es mortal. Y al final del día nosotros, a diferencia de la naturaleza, no tenemos un determinado ciclo. Aun cuando estos pueden parecer anómalos, como las cascadas de Hierve el Agua, pues la verdad es que terminan por ser ciclos. Y son ciclos que se repiten por miles, sino que millones de años. Y nosotros somos libres, nosotros somos un ser que siempre sufre una muerte violenta porque no termina por avanzar ni por concretar todas las posibilidades que puede cumplir. Y reconociendo que la vida humana es necesariamente mortal, la verdad es que de cierta manera uno entiende que al decidirse tomar o no determinadas oportunidades, o por ejemplo yo que decidí tomar la oportunidad de tomar esta vivencia, de tener esta vivencia, nos ayuda a afirmar este tipo de libertades de acción. Y nos ayuda también a entender que en esta era de la información podemos esencialmente compartir esta libertad con muchos más, con todos los demás,
Y así quienes lo hagan, lo consuman en dispositivos o formatos que los alienan, siempre seguimos siendo libres de compartir todas las vivencias, sean las que sean que hayamos elegido y el por qué la hayamos elegido, claro. En otro tópico, yo creo que también necesitamos hablar más seguido. Debemos hablar más seguido de que somos muy malos tratando de hacer modelos para explicar y predecir, para estimar cosas. A mí esto me recuerda mucho a los cisnes negros porque son cosas que te cambian la perspectiva, son cosas que ni siquiera imaginaste, ni siquiera sabías que no podías saber. Y cuando a nosotros nos hablan de cascadas, la verdad es que nos hablan de flujos de agua, o al menos yo así empecé a entenderlos como flujos de agua que son casi que interminables y que parecen interminables, que son violentos, que son difíciles de abordar y que se abren paso ante cualquier cosa, ante cualquier tipo de estructura que se enfrenten. Y luego pues uno se topa con este tipo de fenómenos en el que el tiempo, los minerales y la tierra pues pueden más que las cascadas. Uno se topa con cascadas petrificadas que parece que el tiempo las detuvo, que el tiempo las paró en seco. Y hoy todavía puedes ver cómo todas esas gotas se van escurriendo y van creando con el paso del tiempo nuevas estalactitas y nuevas estructuras de piedra al final del día. Y es que al final del día, otra de las reflexiones que yo me llevé de este lugar es que la vida encuentra sus caminos. Y es mediante la acción humana, del trabajo, que nosotros modificamos el mundo para hacer un mundo humano. Un mundo técnico y un mundo que se puede hacer también respetando, en cierto grado, claro, las maravillas naturales. Y el ejemplo me lo llevó los zapotecas. Los zapotecas utilizaban todos estos caudales como sistemas de irrigación y ayuda mucho el pensar y el entender que nosotros como humanos lo que hacemos es esencialmente modificar el mundo. Y nos aprovechamos de todo este tipo de maravillas estructurales y otras cosas sorprendentes que nos lleva a brindar la naturaleza. Porque pues yo considero que al final nosotros, cuando hablamos del mundo humano o del mundo moderno, tenemos que hablar de todas las maravillas de la ingeniería, de los ingenios, de las gentes, de cómo nosotros buscamos transformar el mundo a nuestro alrededor para hacerlo un mundo técnico, un mundo en el que nos podemos encontrar tú, yo y miles más. Y es muy complicado y es genuinamente sorprendente. La verdad es que Hierve el Agua es un lugar muy imponente. Es un lugar que en muchas ocasiones te deja sin palabras y solamente puedes admirar, porque no hay mucho que pensar cuando uno está ante este tipo de situaciones. Cuando uno está admirando la belleza del paisaje y después uno reflexiona mucho, uno le da vueltas a pensamientos nuevos que llegan con este tipo de cosas y al final yo creo que es porque son cosas que te impactan y te impactan de una muy buena forma porque es muy bello, es muy bonito y pues bueno, la verdad es que fue una experiencia muy grata. Es un lugar al que yo les recomiendo mucho ir y ver la lluvia y la neblina caer en la cima de la montaña y debajo de la montaña también es impresionante. Pero bueno, yo la verdad es que les agradezco por ver el videito. Espero que les sea al menos un poquito de provecho, que lo disfruten, que conozcan o tengan la oportunidad de conocer aunque sea un poquito de Hierve el Agua mediante este video, porque es una maravilla natural impresionante. Yo los dejo. Hasta luego. Chao.